¿no? Habíamos visto la pasada clase, no, anterior a la del martes, el pasado jueves, un poco ya las características de la distribución normal, ¿no? Hemos dicho que es eh, una distribución de las más importantes en la estadística, que tiene propiedades muy interesantes pensando un poco en esa forma de campana que veíamos en el GeoGebra la pasada clase, pasado jueves. Y habíamos terminado mencionando un poco que existen ciertos problemas al momento del cálculo de esta distribución, ¿no? Estos problemas más propiamente relacionados a que no es un proceso sencillo el integrar, ¿no? Sino que normalmente se integra utilizando métodos numéricos u otras aproximaciones. Y para una distribución de probabilidad eso es complicado porque en una variable continua el concepto de integral está sumamente relacionado a la probabilidad, ¿no? Recuerden que el área debajo de la curva es la probabilidad finalmente de un evento, ¿no? Así que vamos a tratar de concentrarnos justamente en solucionar esos problemas ahora, ¿no? Vamos a tratar de solucionar justamente esos problemas ahora. A ver, ¿dónde está la...? Aquí, ¿no? Habíamos dicho que la distribución normal como tal tiene propiedades bien interesantes. Tiene dos parámetros, ¿no? La distribución. El parámetro mu y el parámetro sigma, ¿no? Para recordar eso. La distribución normal tiene dos parámetros. El parámetro mu y el parámetro sigma. Y una cosa interesante es que el mu hace relación a la forma, al valor esperado de la distribución. Es su promedio básicamente. Y el sigma hace relación, o el sigma cuadrado en este caso, hace relación a la varianza de la variable aleatoria. Entonces, la distribución en realidad se define a partir de esos dos parámetros. Su promedio, o su esperanza, y su varianza, ¿no? Y eso tiene una conexión inmediata con la forma de la distribución, ¿no? Porque recordarán que la media va a definir cómo se mueve la distribución, si a la izquierda, a la derecha, ¿no? El desplazamiento de esta distribución va a definir el mu. Y un poco la concentración alrededor de la media va a definir el segundo parámetro, que es la varianza. ¿No? Eso es como un dato importante, ¿no? Las aplicaciones que tiene la normal son muy amplias. Habíamos visto un poco algunas reglas la anterior, ¿no? Una propiedad de esa forma de campana que tenía la distribución normal, ¿no? Una de las propiedades de la curva de campana es que de alguna manera garantiza ciertas condiciones alrededor de las distancias que uno va tomando respecto a las desviaciones estándar, ¿no? Desde el punto medio, que es el promedio, a una desviación estándar, a más menos una desviación estándar, se acumulaba el 68% de la probabilidad a una desviación estándar. A dos desviaciones estándar, ¿no? A más menos dos desviaciones estándar del promedio, se acumulaba el 95%, bueno, el 0,95 de probabilidad, lo que es equivalente al 95% de la probabilidad. Y a tres desviaciones estándar, ¿no? Se acumulaba el 99% de la probabilidad. Casi toda la información, ¿no? En el fondo lo que nos está diciendo es que casi toda la información se está concentrando a más o menos tres desviaciones estándar del promedio. El 0.997 de probabilidad se está concentrando alrededor de ese punto, ¿no? Esa distribución va de menos infinito a infinito, entonces después del menos 3 y el más 3 desviaciones estándar, ahí se está concentrando ese restante, ¿no? Por eso que las colas de la distribución normal se van prolongando hacia el infinito, ¿no? Al negativo y positivo. Y lo que decíamos es que es compleja al momento de obtener las probabilidades. Y bueno, básicamente es lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Entonces, antes de ver un poco cuál es la solución de esto, ¿no? Antes de ver cuál es la solución de esto, vamos a ver un concepto que se llama la estandarización. Estandarización de las variables. La estandarización de las variables.
Sí, estoy grabando la clase por si acaso. Sí, ahora acabo de leer, perdón, Karim, el comentario. Sí, sí, se está grabando la clase. Pero igual, si prefieren grabarlo igual, no hay problema. Pero estamos grabando también la sesión para subirla después al canal de YouTube, ¿no? Entonces, antes de entrar a entender un poco por dónde pasa la solución de esto, hablaremos del concepto de estandarizar una variable, ¿no? ¿Qué es un concepto? En el fondo, esta idea de estandarizar, en el fondo es una transformación, ¿no? En el fondo es una transformación. Este proceso de estandarización de las variables o transformación se las puede hacer a cualquier variable, de cualquier estilo, con cualquier distribución, ¿no? Es una transformación genérica en realidad este proceso de estandarización. ¿Para qué nos sirve? Para manejar valores relativos estandarizados, ¿no? Que en estadística es útil porque a veces las variables tienen unidades de medidas demasiado variadas, ¿no? Podemos tener, por decir, la edad en años, podemos tener el peso en kilogramos, la estatura en centímetros, ¿no? Tenemos tres variables, edad, peso y estatura, con diferentes unidades de medida. Edad en años, puede ser centímetros y la otra puede ser kilogramos. Si yo quiero comparar y saber cuál de estas tres es más, tiene mayor variabilidad, ¿no? Tiene mayor dispersión, uno no puede hacerlo con las unidades convencionales, ¿no? La mejor estrategia ahí es tratar de relativizar la información o hacer una transformación basada en una estandarización. La estandarización es útil porque rescala finalmente cualquier variable, ¿no? Elimina sus unidades de medida y las rescala. Y es útil este proceso de estandarización porque en teoría, ¿no? En teoría vamos a poder utilizar este proceso de estandarización junto a otra distribución que vamos a ver más adelante, que es la normal estándar, para calcular justamente las probabilidades. Entonces, ¿no? El proceso de estandarización, ¿no? Básicamente, ¿no? La estandarización, la estandarización de una variable, la estandarización de una variable aleatoria. Vamos a pensar en una variable aleatoria, ¿no? Parte por una transformación que incluye su esperanza y su varianza. La estandarización de una variable aleatoria x parte de una transformación que incluye su esperanza y su varianza, ¿no? Vamos a introducir una nueva letra, sea z, ¿no? Vamos a decir sea z una variable aleatoria, resultante de aplicar la estandarización a la variable x, ¿no? A la variable x. Z está definida como ¿cuál es el proceso de estandarización? Podemos verlo en términos de variables aleatorias, que este es el caso, ¿no? O también podemos hacer el mismo proceso de estandarización para cualquier tipo de variable, para cualquier tipo de sucesión de números, digamos, ¿no? Pero la estandarización en general es bien genérica, ¿no? Es imaginarnos que nosotros tenemos las distintas observaciones, ¿no? Para el individuo Y, ¿no? Tenemos distintos individuos, ¿no? El individuo 1, 2, 3 en nuestra población, ¿no? O el vector de datos, digamos, ¿no? Yo puedo tener acá el vector de datos X, que puede ser una colección por decir, de 30 números distribuidos entre 5 y 20, digamos, ¿no? Puedo tener yo esta sucesión de números, ¿no? Imagínense esta sucesión de números cualquiera. Este puede ser el vector X, ¿no? ¿Cómo estandarizo este vector X, ¿no?
Ese es un poco lo que vamos a definir. En este caso, esa estandarización lo vamos a rebautizar con el nombre de z. ¿Cómo funciona? A cada xy, ¿no? A cada valor original de la variable, a cada xy, nosotros le restamos el valor esperado, ¿no? Le restamos su valor esperado y le dividimos, ¿no? Le dividimos entre su desviación estándar, ¿no? Le dividimos entre su desviación estándar, entre la raíz cuadrada de su varianza. Esta es la forma de la estandarización, que a un vector de datos le quitamos su promedio, ¿no? Le quitamos su promedio, y una vez hecho eso, lo dividimos entre su desviación estándar, o lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de su varianza. Otras aproximaciones para esto, ¿no? Otra forma de esta estandarización, ¿no? Esta puede ser vista en términos de, la de acá puede ser vista en términos de la variable aleatoria, en términos de esperanza, pero esto puede funcionar sin necesidad de conocer, la esperanza, ¿no? También podríamos hacerlo sobre algo que habíamos visto antes en la parte descriptiva. Puedo hacer una estandarización de la misma forma, básicamente restándole su promedio y dividiéndola entre su desviación estándar, que para nosotros, por notación en el tema 1, la desviación estándar la tomamos de esta forma, ¿no? Sigma de x. Esto es equivalente, ¿no? En el primer caso en términos de variables aleatorias, con una distribución donde la esperanza y la varianza pueden ser definidas, y en un segundo escenario para cualquier tipo de variable en general, ¿no? Este es el proceso de estandarización, ¿no? Que dice, creamos una nueva variable z, de tal manera que esta z es resultado de a cada x restarle su media y dividirle entre su varianza, ¿no? Propiedades de una variable estandarizada, ¿no? Propiedades de z mejor, ¿no? Propiedades de z. Donde z para nosotros es una variable estandarizada, ¿no? Propiedades de z. ¿Por qué hacemos estos procesos de estandarización? Porque nos ayudan un poco a rescalar la información, ¿no? Acá imagínense que estas son, no sé, este vector x son los distintos, los distintos datos, ¿no? Tengo 30 datos. ¿Qué dice el proceso de estandarización? A estas x le restaremos su promedio, ¿no? Le restaremos su promedio. Ese es el primer paso de la estandarización. ¿Qué hace eso? Que todas van a estar alrededor del 0. El primer proceso de restarle la media hace que todos los valores estén alrededor del 0. Lo hemos quitado de alguna manera, la hemos desplazado de donde se encontraba la distribución, la hemos desplazado hacia el lugar del 0, ¿no? Eso es un poco lo que hemos hecho con la primera transformación. La segunda transformación, ¿qué es? ¿No? A esta distribución, nosotros, a esta diferencia, le dividimos entre la raíz cuadrada, de la varianza, o lo que es lo mismo, la desviación estándar de x, ¿no? La desviación estándar de x. ¿Cuál es el resultado? ¿No? Hemos ahora alterado la escala, ¿no? Al dividir entre la desviación estándar, lo que se afecta es la escala, ¿no? Hay una idea de los cambios, digamos, no estamos pasando de tener 3, 5, 6, 5 a tener números más concentrados alrededor del 0 incluso, ¿no? 0, 1, 1, 1, ¿no? Estamos transformando la escala. Y a esta transformación le estamos llamando z. Esta transformación le estamos llamando z. Las propiedades de la z son muy fáciles, ¿no? Son dos básicas por las que hacemos esto en algún caso. ¿A qué será igual la esperanza de z, ¿no? ¿A qué será igual la esperanza de z? ¿A qué será igual la esperanza de z? O el promedio de z, ¿no? Lo único que me está marcando acá es que, ¿qué tal si a esta nueva variable que acabo de crear le sacara el promedio, ¿no? ¿Qué pasará si le saco el promedio a esta nueva variable estandarizada? Ese promedio, en teoría, ¿no? Acá igual en el programa, es técnicamente 0, ¿no?
la esperanza de z de la variable estandarizada siempre es 0, ¿no? O el promedio de la variable estandarizada siempre es 0. Esa es una de las propiedades iniciales. La segunda propiedad importante es, bueno, la varianza de z, ¿no? ¿A qué será igual la varianza de z? ¿Qué tal si yo acá le pido calcular la varianza de z? La varianza de z es 1, ¿no? Por ende, igual la desviación estándar de z igual sigue siendo 1. Esa es otra propiedad importante. La varianza de z es igual a 1. El proceso de estandarización tiene este efecto sobre la nueva variable aleatoria, que su promedio, o bueno, su valor esperado, el valor esperado y su varianza han sido rescalados, ¿no? Su esperanza es 0 y su varianza es 1. Ese es el proceso de estandarización, ¿no? Ese es el proceso de estandarización. Ahora, ¿por qué es útil este proceso? Porque lo vamos a utilizar para definir a la normal estándar, ¿no? La vamos a utilizar para definir a la normal estándar. Se salió de repente. Ya. Entonces, ¿por qué hacemos este proceso de estandarización? Porque nos va a ayudar justamente a presentar una nueva distribución, que es la normal estándar, ¿no? La normal estándar. Así que tal vez es preferible ver acá los apuntes ya corridos, ¿no? Ya con la información de la normal estándar, con las formulitas, más que el código de esto, ¿no? La normal estándar, en el fondo, no es nada más que una distribución normal cualquiera, ¿no? Bueno, ahora, no tan cualquiera, ¿no? Tiene una particularidad en especial, ¿no? Así que, ¿cómo definimos a una normal estándar, ¿no? Nosotros decimos que hay una variable x que se distribuye normal, con estos dos parámetros, mu y sigma cuadrado, ¿no? Que esa es la característica de la normal. Entonces, nosotros le hacemos una transformación a esta x, ¿no? Le hacemos una transformación a esta x y creamos una nueva variable z, que es una variable estandarizada. A la x, que era normal, le restamos la media y le dividimos entre sigma. Esta z es una nueva variable aleatoria y nosotros podemos asegurar que esta z ahora, ¿no? Esta z ahora tiene una distribución normal estándar, ¿no? Tiene una distribución normal, para empezar, y como z es una estandarización, ¿no? Como z es una estandarización, los parámetros de la normal a la cual ahora, de la cual ahora se distribuye esta z, son fijas, ¿no? Su media ahora es 0, porque la media de una distribución, de una variable estandarizada es 0, y su varianza es 1, porque hemos visto igual por las propiedades que justamente la varianza de una variable estandarizada cualquiera es 1, ¿no? Lo que estamos diciendo es que si x era normal, la estandarización de esta x, que es esta z, también va a ser normal. Y a esta normal, que tiene dos parámetros ahora, y son parámetros ya conocidos, media 0 y varianza 1. A esta normal, con esos parámetros conocidos, donde esos parámetros son 0 y 1, se la conoce como la normal estándar. Es una normal con media 0 y varianza 1. Esa es la normal estándar. Si nosotros dibujamos o escribimos su función de densidad, ¿no? Si nosotros escribimos la función de densidad de x, perdón, de z, acá la voy a hacer, hay un pequeño error, me acabo de dar cuenta, aquí está, ¿no? Si nosotros escribimos su función de densidad de z, simplemente es trabajar de alguna manera sobre lo que era la distribución normal inicial, ¿no? Esta es la distribución normal original sobre x. Dado que ya conozco la forma de mu y de sigma, simplemente es reemplazar. Sigma vale 1, se va a ir de acá. Mu vale 0 y sigma vale 1. Entonces acá lo único que tengo, lo que voy a tener aquí arriba va a ser la variable elevada al cuadrado. O si se dan cuenta también, lo que tengo acá entre paréntesis es la normal estándar, ¿no? Es la estandarización de x. X menos mu sobre sigma es la estandarización.
Si estoy definiendo esa estandarización sobre Z, todo esto de aquí arriba simplemente va a ser Z, ¿no? Eso es lo que se muestra acá, ¿no? La forma de la distribución estándar, normal estándar, es 1 sobre raíz cuadrada de 2pi por sigma. El sigma ya no importa porque es 1, de exponencial de menos 1 medio z cuadrado, ¿no? La transformación justamente ha ocurrido acá. Entonces ya en este escenario tengo justamente la forma de la distribución normal estándar, ¿no? ¿Qué es esta? Esta es la distribución normal estándar. Con las propiedades mucho más sencillas, ¿no? Su esperanza, como hemos visto, es 0, su varianza es 1. Y su función generatriz de momento se ha reducido un poco, ¿no? Se ha simplificado algo. Acá la que más nos interesa por el momento es su esperanza y varianza, que ya son conocidas en este caso, 0 y 1. Ahora, ¿por qué es importante esta, no? ¿Por qué es importante la distribución normal estándar? Es porque sobre esta en realidad es que se han construido las... como hemos dicho que el proceso, perdón, el proceso de transformación o el proceso de calcular las probabilidades son un tanto complicadas para para la normal, digamos, para la normal conocida, digamos, la que hemos definido antes. Existen aproximaciones realizadas ya para la normal estándar, ¿no? Y esa es un poco la idea de introducir la normal estándar. Entonces, a ver, les había pasado al canal de Telegram. Bueno, más que al canal de Telegram, si no me equivoco, a ver, estoy revisando ahora. Les he pasado al Classroom, ¿no? Les he pasado al Classroom. Voy a mostrar la pestaña del Classroom. Les había pasado al Classroom el 12 de noviembre esta tabla, la Z-Table, ¿no? Este tipo de tablas son las que se utilizan para calcular las probabilidades de distribuciones normal estándar, ¿no? De distribuciones normal estándar. Y este PDF que les mando en realidad es bastante completo, así que, a ver, les voy a mostrar una pestaña exclusiva de esta, para que les vaya más o menos describiendo cómo funciona esta, ¿no? Esta es típicamente una tabla para una distribución normal estándar. ¿Cómo se utiliza esta tabla? ¿No? ¿Cómo se utiliza esta tabla? Para empezar, nos marca, siempre hay diferentes formas de esta tabla normal, van a encontrar muchas versiones, ¿no? Solamente lo que varía es la forma en la que nos da a conocer las probabilidades. Esta es la distribución normal estándar, nos dice, ¿no? Esta es la distribución normal estándar, está construida para una normal estándar, no es para una normal, cualquiera es para una normal estándar. ¿Cuál es la normal estándar? La que tiene media 0 y varianza 1, media 0 y varianza 1. O lo mismo que ha sido una variable x transformada o estandarizada, ¿no? Es para ese tipo de variables. ¿Qué es lo que nos muestra esta tabla? El grafiquito es sumamente intuitivo en este caso. Nos dice, tienes que buscar una z, ¿no? Tienes que buscar una z. Acá nos marca una z. Z marca esta línea, ¿no? Z marca esta línea. Y la tabla lo que devuelve en realidad es la parte sombreada, que para nosotros es la probabilidad. Entonces, lo que la tabla nos va a dar son la probabilidad acumulada hasta el punto z en una normal estándar. ¿De dónde obtenemos esta z? ¿No? ¿De dónde obtenemos esta z? De la primera fila y la primera columna. De la primera fila y la primera columna, ¿no? De ahí obtenemos esta z. A ver si es que la puedo abrir en el Adobe para ahí mostrar o resaltar mejor. Aquí está, ¿no? ¿Cómo funciona esta tabla, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
la primera columna me está dando el primer dígito, ¿no? El primer dígito, si quieren, el número, el primer número entero, y el primer decimal, ¿no? Y el primer decimal del valor z que yo vaya a tener acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se lee esto? Acá, ¿no? El, bueno, tal vez ese no, podemos ver eso tal vez en el GeoGebra en un momento. Este, ¿no? El menos 2.5. El menos 2.5. Recuerden que el punto medio de la normal estándar, en este caso, está en el 0, ¿no? El punto medio en el caso de la normal estándar está en el 0. Hasta el menos 2.5 que debe estar por acá, ¿cuánta probabilidad se está acumulando? 0.0062, ¿no? Esa es la cantidad de probabilidad que se está acumulando hasta el punto menos 2.5. Lo que habíamos dicho antes. A ver, voy a abrir aquí el GeoGebra para mostrar lo de la anterior clase. Lo que habíamos visto antes, ¿no? Ahora estamos trabajando con una f de z, ¿no? De tal manera que esta f de z dice es 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi, ¿no? La raíz cuadrada de 2pi. Esto exponencial de menos 0.5 de z al cuadrado, ¿no? Esa es la normal estándar, ¿no? Esa es la normal estándar. Si nosotros la vemos gráficamente, a ver acá se la puede ver mejor. Ya, está bien, esta es la normal estándar. Tal vez no se ve tan en forma de campana como uno quisiera, pero está bien, a ver si podemos mejorar esto. Del Y no me interesa, esto es desde 0 en realidad. Y esto se puede mover hasta 1. Ya, ahí lo veremos. Es un tema de perspectiva simplemente, ¿no? Esta es la normal estándar, ¿no? Bajo esa forma de la función de distribución. 1 raíz cuadrada de 2pi de exponencial de menos 0,5 de z al cuadrado. Esta es la normal estándar. La normal estándar tiene su centro en 0. Tiene su centro en 0. Otra cosa importante que tenemos que recordar es que cómo se utiliza la tabla, digamos, ¿no? ¿Qué tal si yo quisiera saber cuánta probabilidad se acumula hasta el punto menos 1? ¿No? ¿Cuánta probabilidad se acumula hasta este punto menos 1? Que debería ser la integral de menos infinito hasta menos 1, ¿no? Todo este valor, ¿no? Todo ese valor. ¿Cómo funcionaría esto? Debería ser la integral de f desde menos infinito, ¿no? Desde menos infinito hasta menos 1, ¿no? Esa debería ser la integral que quiero. Este pedazo de acá, ¿no? En una distribución normal estándar, digamos, ¿cuál es la probabilidad de que z sea menor a menos 1? Sería justamente toda esta área. Tendríamos que resolver la integral de f de menos infinito a menos 1. Manualmente eso es imposible porque tenemos que recurrir a métodos numéricos. ¿Qué hace el GeoGebra? Pues opera justamente los métodos numéricos, resuelve la función que habíamos visto en la anterior clase y logra calcular la integral. Esto la podemos hacer de esta forma, digamos, en el GeoGebra sería una alternativa, pero no va a ser siempre posible hacer eso, ¿no? ¿Cómo funciona la tabla? En este mismo sentido, ¿no? Es como tener un GeoGebra en un PDF, digamos, ¿no? Quiero saber la probabilidad que se acumula hasta el punto menos 1. Eso es lo que nos muestra acá. Entonces busco al z en menos 1. Aquí está el menos 3, menos 2, menos 2, menos 1, 6. Acá está el menos 1. Sin ningún otro decimal. Aquí está el menos 1,
si no tiene más decimales, corresponde a la segunda columna en este caso, al punto 00. Esta primera fila lo que marca es el segundo decimal. Esto marca el segundo decimal. Por eso en este punto 0 sería sin ningún decimal más. Simplemente sería menos 1.1. ¿Qué tal si fuera menos 1. Digamos 12? ¿No? Entonces ahí tenemos que recurrir al siguiente decimal, ¿no? ¿O qué tal si fuera menos 1.05? Entonces aquí está menos 1.0 y el 5 lo busco en este punto, ¿no? Este sería el segundo decimal. Y ahí me muevo acá, digamos, ¿no? Pues la primera columna muestra el número entero y el primer decimal, y el segundo decimal me lo está dando esta primera fila. En este caso es este valor el que me interesa. Hasta el punto menos 1 se acumula en probabilidad 0.1587. El GeoGebra debería haber encontrado algo muy similar. Y es lo mismo, ¿no? La integral de menos infinito hasta el 1, redondeando, es 1587. ¿No? Para eso sirve la tablita de la normal estándar, ¿no? Para esas probabilidades. Y básicamente recorre todas las posiciones, ¿no? Recorre desde el menos 3.4, que recuerden, está recorriendo más o menos desde este punto de acá, ¿no? Desde el 3.4. Y va recorriendo la acumulación en probabilidad hasta el punto 3.4. Va recorriendo todo hasta el 3.4. Hasta el 3.4. Como es una distribución normal estándar, ¿cuánto se acumulará hasta el 0? ¿No? Hasta el 0, ¿cuánto será la integral? Por definición de simetría y todo lo demás. ¿Cuánto debería ser? 0,5, ¿no ven? Hasta el 0 debería ser 0,5. Y lo mismo marca acá, ¿no? Hasta el punto 0, la probabilidad acumulada es de 0.5. Eso es lo que está marcando simplemente esta relación de acumulación, y ahí se puede aprovechar también el concepto de simetría, ¿no? Se puede aprovechar acá justamente el concepto de simetría. Entonces, esta tabla es útil para calcular rápidamente esta idea de la distribución normal. Igual uno podría recurrir al GeoGebra finalmente para este tipo de cosas. No siempre va a ser posible, pero si fuera, es igual una herramienta válida. El R, el Python tienen su propia forma también de calcular estos valores, ¿no? Tal vez eso igual les puedo mostrar para que vean que tendríamos varias herramientas para calcular estas probabilidades de una normal estándar, ¿no? En el caso del R, por ejemplo, ¿no? Del software que yo utilizo acá para mostrarles los gráficos, igual, ¿no? Está la función pnorm, que me dice la acumulación en probabilidad, ¿no? La acumulación en probabilidad. Hasta el punto 0.5, perdón, hasta el punto 0, ¿cuánta probabilidad se acumula? 0.5. Hasta el punto menos 1, ¿cuánta probabilidad se acumula? 0.1586. ¿No? Si se dan cuenta, ¿cuánto se acumula hasta el punto 3? Se acumula el 0.99, ¿no? La función penor me está devolviendo de alguna manera lo que hace esta tablita, ¿no? Hasta el punto 0.4 o 0.41, que sería este, ¿no? Hasta el punto 0.41, ¿cuánta probabilidad se acumula? 0.6591. Hasta el punto 0.41, ¿cuánta probabilidad se acumula? 0.6591. Es equivalentes, digamos, ¿no? Ya sea el software o la tablita. La tabla era útil porque antes no habían estos softwares que hacían esto, pero la tabla sigue siendo necesaria para las actividades presenciales, ¿no? En estas virtuales podemos recurrir a el R, al GeoGebra, ¿no? A la tabla. Importante es el concepto, ¿no? De que estamos sobre una distribución normal estándar, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta cuánta probabilidad se acumula hasta el punto 0, hasta el punto 1.89, digamos? 0.9706. ¿Cómo logramos este valor en la tabla? 1.89. Aquí está el 1. Aquí está el 1.8. Acá está el 1.8. ¿Dónde estará el 1.89? Lo voy a rescalar. Acá está el 1.8. Y el 1.89 está acá, ¿no? 0.9706.
0.9706, ¿no? El software es un poquito más preciso en estos casos, ¿no? Porque tiene la opción de mostrar más decimales, ¿no? En este caso está en la tabla redondeada hasta 4 decimales, ¿no? Y así se utiliza esta tabla de la distribución normal estándar. No sé si tienen dudas, comentarios hasta esta parte, antes de ver algunos ejemplos ya de uso de la distribución como tal. Por el momento estoy tratando de mostrarles el uso de la tabla o el cálculo de las probabilidades en una distribución normal estándar, ¿no? No podemos recurrir a la integral normalmente que podíamos hacerlos en las otras distribuciones, ¿no? Esa es un poco la limitación. ¿Tienen consultas, preguntas? Ya. Luis Fernando pregunta, si la tabla que utiliza el texto guía es otra, ¿no? Depende ahí cómo se acostumbren, porque o sea, en el fondo todas las tablas dan la misma información, solamente la forma en la que la dan es distinta, ¿no? Esta está mostrándonos la acumulación hasta un punto, ¿no? Esta muestra la acumulación hasta el punto Z, ¿no? Normalmente esta tabla muestra la acumulación en la parte de los negativos, ¿no? La acumulación en la parte de los negativos. Me va a dar una idea de las probabilidades que se encuentran acumuladas en todos los negativos, ¿no? Hasta todos los negativos. Por eso esta primera hoja va hasta el menos 0,0, digamos, ¿no? Máximo en los negativos se acumula el 50% de probabilidad y esta es la distribución de ese 50% de probabilidad, ¿no? Del 0,5. El resto del 50% se está acumulando en los positivos, ¿no? Esa otra parte de la probabilidad se está acumulando acá en los positivos. O sea, si yo me muevo al 1, por ejemplo, tengo lo que se acumulaba hasta el 0, que son los 0,5, más lo que se está acumulando hasta el 1. ¿No? Todo esto. Y eso me está mostrando esta segunda hoja en el PDF que yo les he pasado. Por eso este parte en 0,5. ¿Y hasta dónde va? Casi va hasta el 1, digamos, ¿no? Va hasta el 3.49, que esa acumulación es de 0.9998. ¿No? Aquí se está acumulando la otra parte de la probabilidad, ¿no? El restante 0,5. Veremos si quieren el del libro para un poco entender qué es lo que les muestra. En el libro, a ver, les voy mostrando, voy a abrir el PDF del libro. Por lo menos de los que yo he encontrado, de las tablitas que he encontrado, esta es un poco la más limpia, ¿no? Y la más útil. Que ahorita en los ejemplos van a ver, digamos, si es más fácil manejar esta, o incluso otros, ¿no? Seguramente, tal vez, si alguien ya ha tomado la materia esto con otro docente, capaz que hayan manejado otra tabla. Que eso igual, o sea, debería ser un tema indistinto, ¿no? Creo que no están las tablas en este PDF. Si no, no están acá las tablas. Sí, no están las tablas acá, pero tengo el libro físico, capaz que puedo sacar una foto, les paso el Telegram y podemos ver esa tabla también, si es que alguien quiere seguir las tablas del libro, ¿no? Por ejemplo, en la tabla del libro, solamente es una hoja, ¿no? Solamente es una hoja, y además, solamente es una de las colas, ¿no? Una de las colas de la distribución, que ahorita les explico por qué. Ya, a ver, les voy a pasar en este momento al grupo de Telegram la tabla que está en el texto, no la tabla de la distribución normal estándar. Ya, tal vez mientras va cargando, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta de esta normal. Y está, ya la subí. Aquí está el Telegram y aquí está la foto de la normal estándar, ¿no? Es súper pequeña la hojita, la cámara de hecho incluso está un poco más grande que el texto. Hay que entender lo que devuelve y cómo funciona la tabla, ¿ya? Hay que entender cómo funciona la tabla. Eso es lo más importante en esta parte, ¿ya?
Y normalmente todos estos documentos, ¿no? Como en este caso, ¿no? En el PDF que yo les he mandado, acá arriba te muestra con la parte sombreada qué probabilidad están devolviendo, ¿no? ¿Qué probabilidad está devolviendo? En este caso nos está devolviendo la acumulación hasta el punto Z, ¿no? La acumulación hasta el punto Z. Esta primera hoja. La segunda hoja, la acumulación hasta el punto Z. Entonces es lógico que ya ha acumulado todos los negativos, que era 0,5, y ahora me está acumulando también los positivos. Por eso inicia en 0,5, ¿no? Por el otro lado, el libro de la tabla me dice que lo que nos está devolviendo en realidad es esta área de acá. Es esta área la que nos va a devolver, dice, ¿no? Toda esta área que nos va a devolver. No nos está contemplando esta área de acá abajo. Nosotros sabemos que esto vale 0,5, ¿no? Nosotros sabemos que todo esto vale 0,5. Pero lo que nos devuelve la tabla finalmente es todo esto. Es como la integral de 0 hasta el ZC, digamos, hasta el valor de la tabla. ¿Qué tal si nosotros quisiéramos encontrar de 0 a 1, digamos, de 0 a 1? ¿Cuál será la probabilidad? Entonces, lo único que busco aquí en la tabla es el 1. Acá está el 1, ¿no? Acá está el 1. Tal vez no se ve de lo mejor. A ver, voy a tratar de abrirlo en otra. Bueno, está bien. Acá está el 1, ¿no? Si no se ve muy bien, yo les confirmo que ese número de ahí es 3413, ¿no? Este es 3413. Este número de acá es 03413. Lo que nos dice es la probabilidad entre el 0 y el 1 es de 3413. De 0,3413. Entonces ahí, digamos, puedo recorrer un poco al libro acá y para algún ejercicio en particular pedirles eso, digamos, ¿no? Acá, ¿no? El ejercicio podría ser, planteándonos en ese ejercicio, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre entre 0 y 1? ¿No? ¿Cuál será la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre entre 0 y 1? Si utilizo este librito el librito guía, ¿no? La tabla del libro guía, está bien, de 0 a 1 me va a dar. Eso había sido 0.3413, ¿no? Según el libro guía, perdón, estoy viendo otra cosa, aquí, ¿no? Es de 0.3413, ¿no? 0.3413, si utilizo la tabla del libro guía. ¿Qué tal si yo recurro esto mismo, pero con nuestra tabla normal? Con la Z-Table que les he pasado, con esta. ¿Cómo obtendría ese mismo número en esta tabla? Puede ser un criterio muy sencillo. ¿Cuánto acumula hasta el 1? ¿Cuánto acumula hasta el 1 en probabilidad? Acumula 8413. Hasta este punto se acumula 8413. A mí no me interesa todo este pedazo de acá. No me interesa todo este pedazo. El que está por debajo del 0. Me interesa solamente el del 0 hasta el 1. Pero todo este pedazo vale 0,8413. ¿Qué puedo hacer? Restarle lo que está debajo del 0. ¿Cuánto está debajo del 0? 0,5. Entonces, 8413 menos 0,5, ¿no? Ahí puedo poner igual, ¿no? 0.8413 menos 0.5. El 8413 sale de esto, ¿no? La acumulación hasta el 1. Cuando me interesa debajo del 0, le resto 0,5 y la respuesta igual es 3413, que era la misma de la tabla del libro guía, ¿no? Por eso ahí depende mucho del uso, ¿ya? Así depende mucho del uso. Hay otras tablas que tienen otras posiciones, ¿no? Acá el uso de la tabla va, para complementar el uso de la tabla en realidad, vamos a utilizar más que la tabla, las propiedades de simetría, ¿ya? Vamos a utilizar más que todo las propiedades de simetría. Entonces, tal vez vale la pena ya entrar un poco en... ya vale la pena entrar en materia para buscar algunos valores, ¿ya? En general, ¿no? Para la tabla, para la acumulación, pensando en la acumulación, ¿no? Pensando en esta tabla que es normalmente la más usual, ¿no? Porque esta es acumulación hasta un punto Z, ¿no? Esta es acumulación hasta un punto Z. Y la que utilizan los programas estadísticos también es eso, ¿no?
P norm hasta el punto 1 es acumulación hasta el punto Z. Por eso tal vez está más en línea esta última tabla que el libro guía, que sí es un poquito antiguo en esa parte, ¿no? Pensando en este concepto, ¿qué es lo que nos está devolviendo la tabla al final? Nos está devolviendo este valor, ¿no? Si yo quiero calcular la probabilidad de que Z sea menor o igual a un punto cualquiera, un valor de la tabla, ¿no? Por eso le pongo T, un valor de la tabla. Dado que son continuas, esto es indistinto, menor o igual a menor es exactamente igual, equivalente. Esto en el fondo también es la definición de la distribución acumulada, ¿no? De la distribución acumulada. Y nosotros le vamos a dar una letra especial, a esto, dado que es una normal estándar. Cada vez que tengamos esta expresión, z menor a algo, la probabilidad de z menor a algo, nosotros la vamos a escribir de esta forma, phi de t, o phi de algo, digamos, de lo que estemos nosotros contabilizando acá. Siempre que tengamos la probabilidad de que z sea menor a t, nosotros la vamos a poder escribir como phi de t, ¿ya? La vamos a escribir siempre como phi de t. O lo mismo, ¿no? Cuando tengamos f de t, que es la función acumulada hasta el punto t, lo vamos a poder escribir como phi de t. Esto porque vamos a poder utilizar acá las propiedades de la distribución acumulada para utilizar los valores de tabla. Porque, ¿qué es lo que nos dice finalmente? Este phi de t lo vamos a buscar en las tablas, ¿no? Este phi de t lo vamos a buscar en la tabla. Principalmente en la tabla esta, ¿no? O en el programa, digamos, o en el software. P-norm. Este P-norm para nosotros en el R, este P-norm en el R, es el equivalente al phi de t. Donde únicamente, digamos, si fuera la acumulación hasta 1, sería P-norm de 1, digamos, o phi de 1. Esa va a ser nuestra relación, digamos, ¿no? Esa va a ser nuestra relación. Ya. Entonces, a ver, veremos algunos ejemplos y incluso tal vez vale la pena recordar algunas propiedades, ¿no? De la distribución o relacionadas a las probabilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo voy a poner para una x en cualquiera y esto funciona igual para la z, digamos, ¿no? Si yo tengo la probabilidad de que x se encuentre en un punto, entre un punto A y B, ¿no? Si yo tengo la probabilidad de que x se encuentre entre un punto A y B, eso yo siempre lo puedo escribir en términos de la función de distribución acumulada, f de b menos f de a. Siempre puedo hacer esto. Siempre puedo escribir de esta forma, ¿no? Si esta fuera la variable z, esto además lo puedo escribir ahora que ya tengo la idea del f de b y el f de a, lo puedo escribir como phi de b menos el phi de b menos el phi de a. Yo lo puedo escribir así. Y esto significaría que simplemente busco el valor de b en la tabla y el valor de a en la tabla y voy a tener esta probabilidad, ¿no? A eso vamos a poder llegar. Bueno, siempre esto con a menor a b, ¿no? A menor a b. Otra probabilidad que es común cuando nosotros trabajamos en probabilidades puede ser la probabilidad de que z, ¿no? La probabilidad de que z sea mayor a algún número a cualquiera, digamos. ¿A qué es equivalente esto? La probabilidad de que z sea mayor a. Yo lo puedo esto transformar siempre como 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a a. No, lo puedo transformar siempre de esta forma, ¿no? Siempre puedo obtener el complemento en términos de probabilidad. Y como esta es una normal estándar,
esta P de Z de A se volvería, si quieren, una F de A, ¿no? La acumulada hasta ese punto, y esto se convertiría en el fondo en 1 menos el phi de A. Entonces, para calcular una probabilidad de este estilo, lo único que debería hacer en el fondo es calcular 1 menos el valor de tablas de este punto A. Es lo que me está diciendo. No es esa propiedad de ahí. Entonces, si yo tuviera una probabilidad de este estilo, A entre B, lo único que tengo que hacer es el valor de B de tablas menos el valor de A de tablas. Si tuviera esta otra probabilidad, Z mayor o igual a, lo que tengo que hacer es 1 menos el valor de A de tablas. Y bueno, el otro escenario que ya está en realidad definido es, ¿qué tal si yo tengo el phi de menor a B, digamos? Esto ya es mucho más directo. Simplemente sería phi de B, ¿no? O si introducimos algunos pasos teóricos, este en el fondo es la definición de la distribución acumulada hasta el punto B, ¿no? La función de distribución acumulada hasta el punto B. O lo que es lo mismo, como es una normal estándar, es buscar el valor de tablas en el punto B. Y ya tendríamos resuelto esto. Esa es un poco la forma en la que esto trabaja. ¿Ya? Esas tres propiedades son más que suficientes para trabajar con la tabla en nuestros casos. Si nos piden esta probabilidad de Z que se encuentra entre A y B, lo único que tenemos que hacer es phi de B menos phi de A. Siempre y cuando Z sea normal estándar. Si nos piden Z mayor a un punto, mayor a cualquier valor, en el fondo es 1 menos phi de A. Y si nos piden Z menor a un punto, menor a B, directamente es phi de B, que es buscar el valor de tablas de B, ¿no? Básicamente es ir trabajando por ese lado, ¿no? Entonces tal vez acá hay algunos ejemplos, podemos nosotros trabajar con otros, ¿no? Podemos trabajar con otros. Voy a poner, estas son algunas propiedades. Vamos a ver aquí otros ejemplos, ¿no? Otros ejemplos. Yo les voy a ir pidiendo algunas probabilidades y ustedes me van ahí ayudando con qué valores serían, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si Z es una normal estándar y quiero calcular la probabilidad de que Z sea mayor a 0. Mayor a 0, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea mayor a 0? La otra muy sencilla, ¿cuál es la probabilidad de que Z sea mayor a 3? Otra podría ser, ¿cuál es la probabilidad de que Z se encuentre Z sea menor a 2? ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea menor a menos 2? Sea menor a menos 2, ¿no? Menor a menos 2. Y finalmente algunas que podrían ser la probabilidad de que Z se encuentre entre menos 1.5 y 0, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre entre esos valores? Menos 1.5, Z y 0, ¿no? Lo voy a enumerar mejor. La 2, la 3, la 4 y la 5. A ver, acá será igual el primer caso. La probabilidad de que Z sea mayor a 0. Si Z es una normal, ¿no? Obviamente acá puedo decir otro ejemplo. Voy a poner sea Z que se distribuye normal con media 0 y varianza 1, ¿no? Es normal estándar. Entonces, calcular estos valores. ¿A qué es igual la probabilidad de que Z sea mayor a 0?
0.5, ¿no ves? Eso es básicamente, ni siquiera es necesario la tabla, ¿no? Porque recordar, nos está pidiendo en el fondo la probabilidad de que x sea mayor a 0. De 0 hasta el infinito. Por simetría todo esto vale 0.5, ¿no ve? Por simetría todo vale 0.5. Entonces esto sería simplemente 0.5. La probabilidad de que z sea mayor a 3. ¿Quién tiene la probabilidad de que z sea mayor a 3? Ahí podríamos utilizar, a ver, a Cristian le sale 0.001, ¿no? A ver, veremos cómo sería esta de z sea mayor a 3. Por la propiedad, esto lo podemos escribir como 1 menos phi de 3, ¿no? 1 menos phi de 3, por las propiedades que habíamos visto aquí arriba, ¿no? Por esta, 1 menos phi de 3. Y esta la podemos calcular como 1 menos el phi de 3. El phi de 3 es el phi de tablas, ¿no? ¿A qué será igual el de tablas? Si nos vamos a 3, ¿cuánto es 3 en la tabla? Aquí está, ¿cuánto se acumula hasta el punto 3? Aquí está, ¿no? Phi de 3. Había sido 0.9987. 0.9987. La diferencia de estos dos había sido 0.0013. 0.0013. Y esa había sido la probabilidad, ¿no? Está bien, ¿no? Bueno, por temas de redondeo, lo de Cristian estaría bien. Tal vez hay faltado el 3. Igual lo de Luis Fernando igual está bien, ¿no? Los resultados. Igual lo podemos hacer en el R, digamos. Igual va a funcionar esto, ¿no? 1 menos P norm de 3. No es lo que estamos escribiendo acá. Para nosotros el phi es el equivalente al P norm. 1 menos phi de 3. 0.0134989, ¿no? Mucho más preciso el resultado. La probabilidad de que z sea menor a 2. La probabilidad de que z sea menor a 2. ¿A qué será igual? Esto es mucho más directo, ¿no? Es básicamente phi de 2, ¿no? Phi de 2 en la tabla, busco al 2, aquí está el 2, 97,72, ¿no? 97,72. O en el R, ¿no? P norm de 2, 97,72, ¿no? Ahí está. Este otro. La probabilidad de que phi sea menor a menos 2. Phi sea menor a menos 2. Esto igual debería ser phi de menos 2, ¿no? Phi de menos 2. Y esto lo buscamos también en la tabla, ¿no? ¿Cuándo es el phi de menos 2? Igual aquí en el R nos debería funcionar, ¿no? El P norm de menos 2. ¿Quién lo tiene? El phi de menos 2. 0.028, ¿no? 0.0228. Vemos en la tabla el phi de menos 2. Nos vamos a los negativos. Phi de menos 2. Aquí está, ¿no? 0.0228. 0.228.
esta otra, ¿no? Phi de menos, perdón, la probabilidad de que z se encuentre entre menos 1.5 y 0. Entre menos 1.5 y 0. Por definición, esta debería ser phi de 0 menos phi de menos 1.5. El phi de 0 conocemos, ¿no? No debería ser ni siquiera necesario buscar en la tabla. El phi de 0 vale 0,5, ¿no? La acumulación hasta el 0 es la mitad de la probabilidad. 0,5. Menos el phi de menos 1.5, ¿no? ¿Cuál será la acumulación hasta el punto menos 1.5? Aquí está el menos 1.5, ¿no? Aquí está, menos 1.5. Había sido 0.068. Había sido este, ¿no? 0.068. Hacemos la operación y tenemos 4332, como Cristian había comentado, ¿no? 0.4332. Ya. Y está, ¿no? Han visto, es relativamente sencillo utilizar la tabla, ¿no? Para la variable z que nosotros tengamos a mano. Pregunta, a ver, hacia ustedes. Hacia ustedes una pregunta acá. ¿Qué tal si nos concentramos en estas dos, ¿no? La probabilidad de que z sea menor a 2, 0.9772. 0.9772. Y esta otra probabilidad, z menor a 2, 0.028. 0.028. 0.028. Ya creo que está bien, ¿no? 97, 72, 0.028. Ya, está bien, ¿no? Bueno, no, tal vez lo veremos desde otra forma. Lo veremos mejor en el GeoGebra para verlo más visual. Hay maneras, ¿no? Hay maneras a manera, digamos, de que resolvamos los ejercicios o de empezar a aplicar la normal. Vamos a empezar a ver que ciertas propiedades o ciertos valores en la tabla, ¿no? Van a ser mucho más fáciles de obtener en algunos casos si recordamos la propiedad de simetría. Principalmente si recordamos la propiedad de simetría, ¿no? Cuando les digo simetría, me refiero acá, por ejemplo, a esto, ¿no? La integral, ¿no? Hasta menos 1 había sido de 0,1586. La integral de menos infinito hasta menos 1, ¿no? O el phi de menos 1 es igual a 1586. Por propiedades de simetría, este mismo valor del área, ¿no? ¿Dónde se reproducirá aquí, hacia aquí adelante, en la otra curva, digamos, ¿no? ¿Dónde estará concentrado esta misma cantidad de probabilidad, pero en la otra parte de la distribución? Esto es en los negativos. Pero por propiedades de simetría, este mismo efecto debería estar sucediendo acá, a este otro lado. ¿Dónde estaría sucediendo eso? Si hago un cálculo de otra integral, pero en el lado de los positivos, ¿qué integral me debería dar exactamente ese mismo valor? ¿La integral de qué valor a qué valor? De 1 al infinito pone Luis Fernando, de 1 hasta el infinito. Y sí, efectivamente, ¿no? A 0,1586, B 0,1586. ¿No? Hay una propiedad de simetría en la normal, ¿no? Hay una propiedad de simetría en la normal. Si esto yo le bajo, por decir, a un número más pequeño, por decir a menos 3, ¿no? Mucho más pequeño, perdón, a menos 3, ¿no? A menos 3, estoy aquí, ¿no? En esta curva bien pequeñita. Esta debería ser equivalente a hacer lo mismo en el otro lado, ¿no? Tal vez no se vean muy bien, pero acá estoy, por ejemplo, de menos 3 hasta el 3.
hacia la izquierda o hacia la derecha, las integrales siguen siendo las mismas, por esta propiedad de simetría, ¿no? Por esta propiedad de simetría. Lo mismo podría ser de forma inversa, digamos, ¿no? Lo mismo podría ser de forma inversa y decir, bueno, ¿qué tal si ahora tomo la integral de f, pero de menos 1 al 1? De menos 1 al 1. Entre menos 1 y 1 se distribuye el 68% de la probabilidad, ¿no? Entre menos 1 y 1. Y existe la misma idea. De este 0,68, la mitad de la contribución está en los negativos y la otra mitad de la contribución está en los positivos, ¿no? Eso como aclaración de esta idea de la simetría. Ahora, había una propiedad que habíamos anotado en la distribución normal, que era esta, ¿no? Era la de acá. Las voy a copiar aquí abajo para ver cómo esto se está convirtiendo en la normal estándar. Después de estos ejercicios, acá la voy a poner, ¿no? Otras propiedades, otra propiedad. Para una normal cualquiera, ¿no? Para una normal cualquiera, a una desviación estándar, la probabilidad era de 0,682. Cuando estamos trabajando ahora sobre la normal estándar, ya no estamos sobre la x, estamos trabajando sobre la z. Y cuando es una normal estándar, su media es 0, ya no importa. A una desviación estándar, como la desviación estándar, esto es en realidad simplemente 1, ¿no? La desviación estándar de una normal estándar es 1 simplemente, ¿no? Entonces esto se va a mantener en la distribución normal estándar. Z entre menos 1 y 1 acumula el 68% de la probabilidad, ¿no? O el 0,68 en probabilidades. Esto se va a mantener, solo que ya no tengo esta idea de 2 veces sigma. Como sigma es 1, simplemente es 2. Mu no aporta nada acá. Y lo único que tendría es que sigma, como vale 1, a 2 desviaciones estándar, o a menos 2 y 2, se acumula el 95% de probabilidad. Eso se sigue manteniendo. Esto de acá ya no es x, es z. Sigma vale 1, no importa. Y el mu vale 0, se va. Mu vale 0, se va. Y sigma vale 1. Y a menos 3 y 3 se acumula el 99% de la probabilidad, ¿no? El 0,997. Y eso se puede verificar igual acá en el GeoGebra, ¿no? Entre menos 2 y 2, que es a 2 desviaciones estándar de la normal estándar, ¿no? Porque su desviación estándar es 1. Ahí está el 95,4. Y a 3 desviaciones estándar están los 99,7, ¿no? El 99,7 de probabilidad en acumulación, ¿no? Sigue manteniendo esas propiedades la normal estándar sin ningún problema. Ya, súper. Entonces, veremos lo siguiente, que es cómo utilizar la normal estándar para resolver problemas de una normal cualquiera, ¿no? De una normal cualquiera. Entonces acá puedo plantearles otra idea, ¿no? Puedo plantear acá otra idea. Estos van a quedar más que todo como ejercicios de reforzamiento para entender mejor si desarrollamos uno desde cero. Les voy a poner acá, ¿no? Si x, ¿no? Si x se distribuye normal de tal manera que su media sea igual a 5, por decir, y su desviación estándar y el sigma, ¿no? El sigma en realidad, el sigma, a ver, le vamos a subir esto. Vamos a pensar que mu es igual a 54 y sigma es igual a 10. Esos valores. Mu es igual a 54 y sigma es igual a 10. Con esa distribución, donde de media 54 y varianza igual a 10, o sigma, perdón, desviación estándar igual a 10, calcular, ¿no? Calcular lo siguiente. La probabilidad de que x sea mayor a 54. Otra, la probabilidad de que x sea mayor a 60.
la probabilidad de que x, sea menor a 40, a 45, para meter más números ahí. Finalmente, la probabilidad de que x se mueva entre 47, y 62. Esas probabilidades, digamos, ¿no? Este escenario es un poco distinto. Estamos diciendo que tenemos ahora una x que se distribuye normal, con media mu 54 y sigma igual a 10, ¿no? Y a partir de esta distribución les estoy pidiendo calcular estas probabilidades, ¿no? Para la primera, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor a 54? ¿Qué dice? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor a 54? ¿Cuánto será? Recordando un poco cómo es la normal, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de que x sea mayor a 54? Ahora vayan pensando, les voy a dejar ahí el ejercicio. Vayan pensando cómo se puede resolver. Al menos la primera, ¿no? ¿Quién se anima a decirnos cuánto es la probabilidad de que x sea mayor a 54? A ver, les doy un minuto para que vayan pensando en la primera. Ahí Cristian nos ha dado una opción. Dice 0,5, ¿no? Ahorita vamos a indagar por qué 0,5, si está correcto o no, y ver qué dicen los demás. Sí, ¿no? La mayoría ha dicho 0,5, creo que estamos en lo correcto, ¿no? ¿Qué es lo que está cambiando? Bueno, lo único que está cambiando es la forma de la distribución no se va a alterar, ¿no? No se está alterando. Lo que está cambiando en realidad es la forma de la distribución, ¿no? Esta la definición. Si nosotros recordamos, ¿no? Esta voy a escribir acá otra, ¿no? Para escribir a la f de x que estamos queriendo poner ahora. Lo voy a poner g de x mejor para que no entre en conflictos el programa. En definición, aquí le estamos introduciendo a una nueva función que tiene su propia ¿dónde estás? Raíz cuadrada de 2pi por sigma, ¿no? Sigma vale 10, ¿no? Sigma vale 10. Por la exponencial de menos 0,5, ¿no? De 0,5. De acá de x, la variable estaría acá, x menos mu. Mu vale 54. Todo esto dividido entre... bueno, voy a poner acá. Todo esto dividido entre 10. Y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Esa es la nueva distribución que estamos introduciendo. Esta es la nueva distribución que estamos introduciendo, que eso debería verse un poquito más
No sé si se logra ver, estamos bien. Menos 0x 54 al cuadrado. Ya. Bueno, esto debería estar hasta allá. Aquí está. Bueno, tal vez no se ve del todo bien, pero le vamos a dar un poco de ajustes acá. Ya, no se ve tan bien, tal vez ahí digamos, ¿no? Hasta 0.04 debería ser. Ya, ahí digamos, ¿no? Ha habido un desplazamiento, ¿no? Desde el 0 se ha desplazado hasta el 54, ¿no? Su punto medio es 54. Y si recordarán, a tres desviaciones estándar casi toda la distribución se explica, ¿no? A tres desviaciones estándar del 54 es 44, 34, hasta el 24, digamos. Entre el 24 y hasta el 84 se está distribuyendo toda la distribución. O sea, se ve la campana, digamos, más o menos, ¿no? Esta es la nueva distribución. Como el punto medio es 54, la probabilidad de que esto sea mayor a 54, bueno, dado que todo esto es igual a 1, será pues 0,5, ¿no? Esa es un poco la idea de este primer punto, digamos, ¿no? Este primer punto, nosotros sabemos que es igual a 0,5, ¿no? Sabemos que es igual a 0,5. Por intuición, digamos, ¿no? ¿Cómo procedemos en estos casos, digamos, ¿no? ¿Cómo procedemos en estos casos para tratar de utilizar la normal estándar? El procedimiento es bien sencillo y es un procedimiento de estandarizar dentro de la probabilidad, ¿no? Estandarizar dentro de la probabilidad. ¿Qué es lo que hacemos? Como es una desigualdad mayor, ¿no? Lo que nosotros hacemos es hacer la transformación en las letras y en los números, sumando y restando, digamos, ¿no? A cada una de las x, ¿no? A cada una de las x, en este caso a la x, perdón, le voy a restar su promedio. ¿Quién es el promedio de su distribución? El mu, ¿no? La letra de mu hace la idea de su promedio. Y le voy a dividir su desviación estándar, que en este caso era para nosotros el sigma. Como son letras, lo hago a nivel de letras. La desigualdad se mantiene, ¿no? Mayor. Y en el otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Al 54 le voy a restar su promedio. ¿Cuál es el promedio de la distribución? 54. Le voy a dividir entre la desviación. ¿Cuánto es la desviación? 10. ¿No? Eso es lo que estoy haciendo en ambos lados, en este caso, ¿no? En las letras y en los números. Si vamos operando esto, ¿qué tengo? Acá, ¿no? Si vamos operando esto, ¿qué tengo? X menos mu sobre sigma, ¿a qué es igual? A z, ¿no? Ahí aparece z. Como en las letras hacemos la estandarización, ahí aparece la letra z. Y en el otro lado, 54 menos 54 y entre 10, simplemente 0. ¿No? Por propiedades podríamos ir y decir 1 menos phi de 0, ¿no? 1 menos phi de 0. Y bueno, finalmente esto es 1 menos 0.5 y es igual a 0.5, si quisiera hacer todos los pasos, ¿no? Acá estamos utilizando el proceso de estandarización sobre el x para que aparezca la z. Y sobre la z nosotros ya podemos escribir el phi de tablas. Y es lo único que vamos a hacer para esta distribución normal, ¿no? Para esta de acá, la probabilidad de que x sea mayor a 60. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Probabilidad de, hacemos acá la transformación, x menos mu sobre sigma, eso se va a volver z, esto debería ser mayor a 60 menos 54 dividido entre 10.
esto se va a volver z mayor a 60 menos 54, 6. 6 sobre 10, ¿no? Ahí está. 60 menos 54, 6 sobre 10, 0,6, ¿no? 0,6. Esto por propiedades lo puedo poner como ya está en términos de z de una normal estandarizada. Lo pongo simplemente como 1 menos phi de 0,6. Y esto será 1 menos el phi de 0,6. Este 0,6 lo busco en tablas, ¿no? Lo busco en tablas. El 0,6 lo busco en tablas. Está en los positivos. Sin segundo decimal, aquí está. 72,57. 0.7257. Y este había sido igual a 27,43. Igual a 0.2743. Es todo el procedimiento, desde partir de una normal cualquiera, estandarizarla y llegar hasta el valor, ¿no?, de esa probabilidad. La probabilidad de que x sea mayor a 60 había sido 0.2743. Podemos hacerlo de forma más resumida esto, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Finalmente, si estandarizo las letras, ¿qué voy a tener? Simplemente z. Voy a obviar ese paso que habíamos hecho antes. Tal vez acá lo único que tenemos que hacer es al 45 le resto su media, 54, y le divido entre su desviación estándar, 10. Es el único tratamiento distinto en este caso. Y esto sería igual a que z sea menor a ¿cuánto? 45 menos 54 dividido entre 10. Menos 0,9. Menos 0.9. No, 45 menos 54. Todo esto dividido entre 10, ¿no? Menos 0.9. Y esto, por definición, no es nada más que el phi de menos 0.9. ¿No? El phi de menos 0.9. Y el phi de 0.9 lo buscamos en la tabla, ¿no? De menos 0.9, los negativos. Menos 0.9 sin segundo decimal es 1841. Ha sido 0.1841. Y está, ¿no? Ya tenemos resuelto eso. Para este que tiene dos desigualdades, básicamente el tratamiento sigue siendo el mismo, ¿no? Voy a hacer la estandarización en ambos lados. Al 47 le voy a restar la media y le voy a dividir entre la división estándar. Al x le voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? X menos mu dividido entre sigma. Y al otro lado igual le voy a hacer lo mismo. 62 menos 54 dividido entre 10. ¿No? Es bien parecido. Estoy haciendo la estandarización en los tres miembros, ¿no? Donde hay letras, donde hay otro número en el otro caso. Y esto ya lo podría tener en términos de z, ¿no? En términos de z y el valor de esas desigualdades. 47 menos 54 dividido entre 10. Sería menos 0.7. Y el otro sería 62 menos 54 sobre 10, que creo que sería 0.8, ¿no? 0.8. ¿Sí? 62 menos 54 entre 10. No, creo que estoy mal en alguna. A ver. 47 menos 54 dividido entre 10. 0.7 está bien. Y en el otro caso era 62. Era 0.8. Sí, estoy bien, ¿no?
menos 0,7 a 0,8. Esta la puedo bajar aquí abajo para continuarla. Perdón. Ahora sí. Esta por definición, ¿quién es? Es phi de 0,8 menos phi de menos 0,7. 0,8 y menos 0,7. 0,8 lo busco en la tabla. Aquí está, 78,81. Y phi de menos 0,7. Busco los negativos. Menos 0,7. Aquí está, sin segundo decimal. Menos este. 0, 0. Y finalmente este sería 54,61. 0,5461. Ahí ya tengo el resultado. No, como ven, no es muy complicado, es básicamente recordar el proceso de estandarización, hacerlo bien y utilizar las propiedades del phi de tablas, ¿no? Según la probabilidad que uno necesite, ¿no? Según la probabilidad que uno necesite. Tal vez para terminar les voy a explicar acá este ejercicio de acá, ¿no? Los pesos de 600 estudiantes están normalmente distribuidos con media 65 kilogramos y desviación estándar de 5,51. Encuentre el número de alumnos que pesan entre 60 y 70 kilogramos, más de 63, entre 55 y 60 kilogramos. Esta la vamos a borrar. Ya. La solución de esto es básicamente, le estamos poniendo un contexto a la problemática de la normal, ¿no? ¿Qué nos dicen? Mu 65,3 kilogramos, la media. Desviación estándar de 5,51. Sigma 5,51. ¿No? Ya tenemos el valor de X. ¿Qué nos pide en el inciso A? Encuentre el número de alumnos. Tal vez acá la única diferencia es esto del número de alumnos. No nos están pidiendo necesariamente una probabilidad, sino nos están pidiendo una cantidad. Entonces para esto, ¿no? que igual estaba como ejercicio del taller virtual para que vayan un poco averiguando esta parte. Veremos esto, 60 y 70 kilogramos. Personas, la cantidad de alumnos entre 60 y 70 kilogramos. Sabemos que X se distribuye normal. Lo que nos pide es la probabilidad de que algún estudiante, ¿no? Aquí lo podemos ver como la probabilidad de que un estudiante pese entre 60 y 70 kilogramos. Entre 60 y 70 kilogramos. Estandarizamos Z. Al 60 le restamos su media y le dividimos entre su desviación estándar. El resultado es menos 0,962. Lo mismo hacemos con el 70. Le restamos su media y le dividimos entre su desviación estándar. Por definición, este es phi de 0,85, redondeando, y este es phi de 0,96. Buscamos en la tabla, de 0,85 había sido 0,80, de 0,96 había sido 0,16. Hacemos la diferencia, esto es equivalente a 0,63. Esta es una probabilidad, 0,63. La probabilidad de que un estudiante en esa población pese entre 60 y 70 es de 0,63. ¿Cómo introducimos esta idea de los pesos, esta idea de que encontrar a los estudiantes, ¿no? Ya tenemos una idea de la probabilidad de que esto ocurra. Vamos a utilizar esa probabilidad de que esto ocurra para proyectar ese resultado a los 600 estudiantes. Entonces acá decimos, dado que hay 600 estudiantes, de estos la probabilidad que pesen entre 60 y 70 es de 0,6338. ¿Qué representa? No, ahí ponemos. De estos 600 estudiantes, nosotros esperamos que 0,63 de estos estudiantes pesen entre 60 y 70. Eso equivale a 380 estudiantes. Eso equivale a 380 estudiantes. Entonces, con eso resolvemos el inciso A, ¿no? 380 estudiantes habían pesado entre 60 y 70 kilogramos.
Para el inciso B, para el inciso C es muy parecido. Este ejercicio estaba como parte de su tarea virtual, igual estaba aquí en los apuntes, así que ahí les dejo para que ustedes vayan revisando. Hay algunas propiedades que todavía nos están faltando revisar, el teorema del límite central, este teorema de independencia y bueno, ver algunos ejemplos relacionados a eso y con eso terminamos la normal, ¿ya? Así que revisando un poco nuestro cronograma, en teoría nuestro segundo parcial debería ser este martes que viene, ¿no? Debería ser este martes que viene. Eh, no sé cuán seguro estaremos de eso porque nos falta todavía cubrir esto, así que lo que les voy a pedir o voy a mover la fecha del parcial en realidad. Nuestro segundo parcial va a ser el 26, ¿ya? Va a ser el jueves 26, nuestro segundo parcial, que cubre hasta la distribución normal. Y el día martes nos vamos a dedicar a cerrar este capítulo y a tener una sesión de consultas, digamos, ¿no? Preguntas si tienen alguna cosa relacionada a alguna de las distribuciones, algunos ejercicios, pensando en el examen del 26, ¿no? Esa fecha no se puede mover porque tenemos todavía que avanzar temas. Y eso, ¿no? Nuestro segundo parcial sería entonces el 26 en los horarios de la materia. Con un poco las recomendaciones que ustedes nos daban, bueno, me daban las anteriores sesiones, ¿no? Un poquito reducir la cantidad de ejercicios, van a ser a lo sumo 10 ejercicios, ¿no? A lo mucho 10 ejercicios de respuesta múltiple, igual relacionado a su número de carnet anterior, mira, a su último dígito de carnet, va a haber un formulario vinculado, va a ser la misma hermenéutica, ya la misma hermenéutica. No sé si sobre eso tiene alguna consulta, duda, comentario tal vez. Ya, bueno, más tiempo en el examen, sí, 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 o sea, ya no va a ser hora y media, tal vez va a ser 1 hora y 40, digamos, ¿no? Va a haber esto, ¿no? Bueno, Carla pregunta, bueno, para el final, sí, de hecho hay una fecha, ¿no? A ver, les voy a mostrar la planificación. Aquí está la planificación. En teoría, nuestro segundo parcial debería ser justamente el 24, pero lo vamos a mover al 26. Ya lo estamos moviendo al 26. Estas fechas de acá ya no se pueden mover, por si acaso, ¿no? El examen final necesariamente va a tener que ser el 15 de diciembre. Y el segundo turno el 22 de diciembre. Lo que sí no habíamos todavía definido es si es examen recuperatorio o segundo turno, ¿no? Si era examen recuperatorio o segundo turno. Eh, voy a crear una... Sí, sí, sí vamos a hacer algunos ejercicios el día martes de otras distribuciones, ¿no? Podemos ir viendo algunos ejemplos más de las otras distribuciones. Tal vez a partir del segundo parcial ustedes puedan decidir, ¿no? Si es más conveniente un segundo turno o un recuperatorio. Yo estoy abierto a uno de los dos, no los dos, ¿no? Solamente uno de los dos. Yo personalmente preferiría que sea un segundo turno, pensando que en el examen final van a entrar todos los temas y ya ustedes han estudiado para esos varios temas y alguien que no le alcanza la nota puede ir al segundo turno a mirar qué tal, digamos, ¿no? Cómo le va. Pero igual eso está abierto, ¿no? Tal vez el día martes después del segundo parcial, en base a cómo sientan que les ha ido, digamos, podamos decidir si es mejor segundo turno o examen recuperatorio, ¿ya? Entonces las fechas están puestas ahí. El segundo parcial va a ser hasta la distribución normal, hasta lo que veamos el martes, hasta la distribución normal. Y bueno, en el examen final se incorpora un tema más que vamos a ir viendo, que lo vamos a ver, algunos conceptos más genéricos, no voy a tratar de entrar en mucho detalle porque igual es un tema que en realidad no está en su plan de estudios, creo que está en su nuevo plan de estudios, pero no está en el plan actual, así que ahí hay un poco más de flexibilidad, que eventualmente yo espero que les sirva algunos temas de estos en estadística 2,
Que ahí igual hay que ver cómo lo está llevando el docente, ¿no? El otro docente que dé estadística 2. Entonces sí sería hasta el segundo parcial, perdón, hasta la distribución normal estándar, ¿no? Hasta ahí es el segundo examen. ¿Quién más? ¿Alguna consulta más adicional? Bueno, Carla Elena preguntaba si la probabilidad de que X sea menor o igual a 45 no sería 1 menos 0,1841. Creo que no. A ver, vamos a volver acá a la probabilidad de 0 que sea menor a 45, ¿no? Que lo teníamos por acá. Esta, ¿no? Sí, en realidad como esto es menor, ¿no? Como esto es menor, directamente se aplica la función, el phi de tablas. Directamente aplicamos el phi de tablas. Como este es menor, si fuera el otro caso, cuando este es mayor, cuando este es mayor, sí tenemos que multiplicar por su complemento, ¿no? Como este es mayor a 0, sí tenemos que hacer 1 menos phi de 0, porque este es mayor. Ahí hay que recordar las propiedades que les he dejado acá. Las propiedades estas, ¿no? Cuando es menor, es casi directo, es directamente phi de b, digamos, ¿no? Pero cuando es mayor, como en este caso, cuando es mayor, digamos, z es mayor a a, hay que aplicar 1 menos phi de a, por estas relaciones, ¿no? Por estos complementos en probabilidad. Por eso simplemente, ¿ya? ¿Alguna consulta más? ¿Comentario tal vez? Ah, ya, sobre los pósters, sí, ha habido algunos temas de cambios de fechas, pero van a haber sesiones de consulta el siguiente jueves. Ya el siguiente jueves va a empezar la sesión de consultas y a partir de eso ya va a haber algunos cursos o algunas capacitaciones extra, digamos, ¿no? Que es parte de la competencia, no necesariamente parte de la materia, pero están igual completamente invitados a esos, a ello. Y igual si tienen dudas respecto al póster, algunos temas o algo, escríbanme nomás al correo. Ya una de sus compañeras ya tiene el visto bueno, por ejemplo, de los pósters, ¿no? Ya me ha mandado, le he dado la retroalimentación y ya tiene el visto bueno, ya tiene sus 5 puntos. Así que no se descuiden en esa parte, ¿no? No se descuiden en esa parte. Ya, entonces terminamos acá, si no hay más consultas, y nos vemos el día martes para la última parte y el día jueves para su parcial. Ya voy a escribir igual un recordatorio al Telegram diciéndoles eso, ¿no? Que el segundo parcial es el siguiente jueves. Nos vemos, chao a todos, todas. No se olviden mandar su tarea virtual de hoy. Y ya con eso, ¿no? Nos vemos, chao, chao.